Yo era, lógicamente, de izquierdas porque venía de una tradición familiar izquierda que me crítica. impulsaba a la izquierda. Una izquierda bastante moderada, prosocialista. Lo que me encontré fue metido en una tradición naturalmente de izquierdas. Toda la educación era de izquierdas, todo el universo en el que yo vivía era de izquierdas. Cuando se aplicó esa izquierda de la que yo venía, que es el Partido Socialista, al cabo de unos pocos años me encontré con que había habido cosas positivas, porque las había habido, pero también había habido un enorme grado de corrupción, una distorsión enorme de la realidad, elementos que eran para mí completamente nuevos, y también una relectura muy importante para mí de la tradición izquierdista de mi propia familia. Bueno, de hecho, tú lo sabes, para mí el gran aprendizaje vino con Aznar, ¿no? Es decir, darme cuenta de que sí, había visto a lo largo de toda mi vida un gobierno de progreso que era ese. Sí, no, Claro. no, ninguno de los anteriores, ni el socialista, ni por supuesto en Argentina los gobiernos peronistas y mucho menos los militares, claro. Pero sí, en el 82 estaba la gran expectativa de que Felipe González fuera el renovador real de la cosa, y no era así, ¿no? O sea, tuvimos que esperar hasta el 96, 97 para yo darme cuenta no solo de que Aznar era ese factor de progreso, sino de que ese progreso podía venir desde la derecha, cosa inconcebible ideológicamente, ¿no? ¿Cómo? La derecha es la que... Se deja atrás el totalitarismo socialista, se derrumba el muro de Berlín. El Partido Socialista en realidad había sido muy rígido en ciertas cosas, pero no, quizá no es estrictamente totalitario, pero por una disolución moral, por un cambio ideológico muy profundo, conecta bien con nuevos totalitarismos como son los del islamismo radical, como son nuevas formas de impedir a toda costa la libertad. A mí me gusta hablar de tradición liberal. Liberal en sentido profundo, no en el sentido económico de la palabra, que es otra derivación interesante, pero a mí me interesa me gusta hablar de la tradición liberal, es decir, no centrándolo en Occidente nada más, y me parece que tú también piensas algo parecido, ¿no? La tradición liberal en el sentido de que es un sistema político que ha articulado un régimen de libertad. La reflexión sobre el antiamericanismo es muy importante, porque el antiamericanismo es una de las formas en las que se bloquea la izquierda tradicional europea, y en la que deja de convertirse en un estandarte de libertad o en un movimiento que promociona la libertad y la prosperidad. En la cosa fóbica antiamericana que vivimos en Europa cotidianamente, no hay un elemento muy ligado al antisemitismo. Yo creo que hay elementos de antisemitismo en el asunto antiamericano, sin duda alguna, pero incluso también los veo a veces en el asunto anticristiano, entiéndeme bien. Sí, claro, claro. No quiero comparar, ni mucho menos, ¿no? Ni nada parecido, ni establecer equivalencias, pero sí en esa especie de voluntad primaria, ¿no? De oponerse a una verdad revelada que no es, o una verdad que está ahí, que no obliga a nadie, y que simplemente es el sustrato de libertades que se ofrecen casi gratuitamente, ¿no? Entonces el antisemitismo, esa abominación europea tan arraigada, tan profunda, que puede vivir sin judíos, como en España, curiosamente, es decir, que es autónoma, incluso con judíos imaginarios, con judíos imaginarios, los que les gusta mucho, se enfoca, ¿no? en América. La encarnación en el franquismo, es decir, de toda la tradición española, ¿no? Que primero se ejerce desde Cataluña y desde el País Vasco, y casi inmediatamente después es asumida por el conjunto de la izquierda, ¿no? Reivindicadora de los derechos de los nacionalismos, y que incluso hace intervenir en nuestra realidad el derecho de autodeterminación, que es un aparato jurídico creado para otras situaciones, para situaciones coloniales específicas, ¿no? Bueno, sí, no, sí, ahí se mezclan cosas complicadas, interesantes. Sí, se mezcla el Partido Socialista no parece haber tenido nunca en España una idea clara de la nación, y luego la crisis del 98 hace que se derrumben ciertas ideas o ciertas creencias, ¿no? Sobre la nación española. Le han dado a Franco algo que Franco a lo mejor ni siquiera hubiera querido en su tiempo, que es el monopolio de lo español, es absurdo.
de pronto se descubre un ala izquierda de la Iglesia en los últimos tiempos del franquismo, ¿no? Oiga, que el abate Marchena ya estaba por ahí, ¿no? Sí, hace bastante tiempo. Cómo la sociedad española integra o consigue integrar o no integrar, pero vamos, cómo se enfrenta al problema de la presencia de musulmanes en nuestro país. Yo creo que ahí España tiene un reto interesante y no creo que pase por el establecimiento de identidades monolíticas del tipo España ha sido tal y los musulmanes son tal, no tenemos que enfrentarnos a otros, ¿no? Creo que ahí se debería abrir un proceso mucho más rico. Claro, ahí no hay ningún contacto con la realidad, ¿no? Por un lado hay un musulmán idealizado en plan Washington Irving, que en realidad fue elaborado por Washington Irving, no por la literatura española. Y por otro lado una fobia nacional contra el moro, que por supuesto no es un príncipe elegante como los cuentos de la Alhambra, sino que es un obrero de a pie de la construcción, que ha llegado como ha podido y al cual se suman unos imanes de los más bestias, que están en la importación de la Sharia, cueste lo que cueste, ¿no? Y evidentemente, claro, hay un gobierno que no reacciona en ese sentido, que no entiende que hay una demanda social seria, que hay una preocupación de la gente en ese sentido, ¿no? España ofrece oportunidades que si empezamos a relativizar los valores por una parte y a negar la capacidad de integración de la sociedad occidental, pues nos impedirían desarrollarla. Yo creo que en España es un terreno particularmente interesante para esto. El caso de Melilla y de Ceuta hay una son densidad de interesantes. población que hace, de población musulmana en España, que la hace integrable, vamos, es integrable, claro, de hecho, ¿no? La capacidad de las sociedades liberales, las nuestras, de tradición cristiana efectivamente, pero sociedades liberales, la capacidad de integrar a gente distinta y de enfrentarse con claridad al diálogo con los demás, porque somos los únicos que lo hemos hecho, en realidad. Hemos hecho muchas atrocidades en nuestra historia, pero también hemos hecho eso. Eso sí que se ha hecho. Y eso no se puede dejar de seguir haciendo en función de, por levantar elementos identitarios, al contrario. Deberíamos ser capaces de superar esos elementos identitarios y poner sobre el tapete elementos de diálogo de verdad.